Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo webinar relacionado con el experto universitario en neuromodulación no invasiva NESA. Les invito a compartir este tiempo. Muchas gracias a todos los que estén conectados en directo. La dinámica, como bien saben, va a ser similar a los webinars anteriores, es decir, que primero pues se realizará una pequeña parte expositiva y luego dejaremos un tiempo para poder resolver algunas dudas, hacer comentarios, sugerencias e incluso algún debate que ustedes quieran proponer. Si no estás conectado ahora, pues tienes la oportunidad de ver este webinar en cualquier otro momento del experto universitario. Yo soy Aníbal Báez Suárez, trabajo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y me encargo en la parte de investigación dentro del laboratorio de neurofisiología de la propia universidad. En este caso, pues vamos a hablar sobre el adulto mayor relacionado con la tecnología NESA. Me gustaría comenzar pues citando a estas trías, Lucy Paul, en el que nos habla que el secreto para mantenerse joven, ella dice que es vivir honestamente, comer despacio y mentir sobre tu edad. Como esta última parte, pues bueno, cada uno va por su camino, pues nosotros lo que intentamos es precisamente pues ver esas características del proceso de envejecimiento y cómo podemos nosotros otorgar mayor y mejor calidad de vida. Evidentemente todos conocemos que la disminución de la capacidad de adaptación que presenta de forma secundaria ese proceso de envejecimiento, pues va a disminuir la flexibilidad de los mecanismos fisiológicos que regulan el equilibrio necesario para mantener constante el medio interno. Ese medio interno que nosotros generalmente solemos hablar en cuanto al equilibrio como homeostasis, pues requiere que se mantenga intacta la función integrada de todos los órganos y sistemas para una correcta actuación biológica del organismo. ¿Qué pasa? Que con el paso del envejecimiento ese equilibrio, evidentemente, pues se va, digamos, rompiendo. De manera que esa disminución funcional pone en marcha una serie de fenómenos compensatorios que aseguran la integridad del individuo, en este caso del adulto mayor, pero añadido a ciertos elementos que van a ir apareciendo con el propio envejecimiento, pues quizá ese equilibrio no llega a mantenerse de una manera regular. Por tanto, nuestro punto de vista, en el caso de todos, pues va a estar enfocado a eso, ¿no? A una mejora continua del manejo del adulto mayor, en el que ya no solo del punto de vista rehabilitador, como puede ser desde mi área de conocimiento, sino de un enfoque orientado hacia una intervención desde el punto de vista preventivo también y más holístico. Por tanto, el abordaje de este adulto mayor pues va a implicar o a comprender un enfoque multifactorial asociado evidentemente a su historia actual, a su historia pasada, muy importante, y que también puede influir en sus hábitos de vida, en las experiencias sensoriomotoras previas, en cómo ha sido su aprendizaje, su cultura, la religión, y todo esto acompañado por elementos que ya hemos comentado, que también le podemos dar el nombre de comorbilidades. Por tanto, va a existir una serie de necesidades que intentamos nosotros cubrir y aquí es donde entra un papel importante, por ejemplo, la tecnología NESA. Al fin y al cabo, lo que vamos a intentar es optimizar y sumar factores, evidentemente favorables, en el tratamiento rehabilitador del adulto mayor, porque esto tiene que ser siempre, siempre, siempre orientado a una terapia complementaria al resto del tratamiento. Y, como no, pues siempre dentro de un enfoque ya no solo multifactorial, sino también multidisciplinar. Dentro de estos enfoques y de este deterioro, de esta descompensación que podía apareciendo a lo largo del tiempo, pues les quería mostrar este estudio relacionado con los factores proinflamatorios que pueden aparecer con el paso de la edad, con el propio envejecimiento. Esto fue publicado ahora en 2024 y nos habla en esta revisión cómo explora ese desequilibrio entre el sistema nervioso autónomo durante el envejecimiento, pues nos indica cómo puede afectar las estrategias antiinflamatorias endógenas. Por un lado se enfoca especialmente por el camino antiinflamatorio colinérgico y por otro lado por el eje uy, perdón.
hipotalámico, pituitario, adrenal. De manera que aquí describen cómo el aumento de esa actividad del sistema nervioso simpático y la disminución de la actividad parasimpática con el paso de la propia edad, pues pueden promover estados proinflamatorios y esos estados proinflamatorios contribuyen al desarrollo de enfermedades relacionadas con la edad, como puede ser enfermedades cardiovasculares. Por tanto, en esta revisión también hablan de, digamos, diferentes enfoques terapéuticos que se engloban y ellos incluyen lo que llaman como aplicación de dispositivos bioelectrónicos. Dentro de estos dispositivos bioelectrónicos, pues entra lo que tiene que ver con la neuromodulación a través de microcorrientes, enfocan una parte muy importante a la estimulación del nervio vago y también hacen un comentario muy interesante que ya no solo lo hablan desde la parte del propio tratamiento en sí, sino fundamental en cuanto a aplicarlo en una persona con envejecimiento, pero que es una persona que es sana, y sobre todo también aplicarlo en terapias tempranas para, digamos, intentar prevenir o mantener, digamos, que no ocurra ese desequilibrio autonómico que va a ocurrir, pero lo podemos, digamos, hasta cierto punto contener. Si nos vamos a bibliografía actual también, vemos cómo se ha aplicado la microcorriente para intentar paliar estos efectos proinflamatorios, por ejemplo, en situaciones en las que este adulto mayor pues pasa por una intervención quirúrgica. Aquí estaba relacionado con intervenciones de rodilla y vemos cómo midieron a través de la aplicación de la microcorriente previa, después del primer día, después del tercer día y al séptimo día, comparando un grupo control y un grupo de intervención, elementos como puede ser la calidad de, digamos, de la propia intervención, que sería la primera gráfica que tienen arriba a la izquierda, es decir, a mayor puntuación, mejor calidad, pero luego otros factores que tienen que ver con indicadores de respuesta al estrés, como puede ser el cortisol o la medición de la hormona adrenocorticotrópica, que sería la gráfica de arriba a la derecha y abajo a la izquierda, y también respuestas inflamatorias como puede ser el caso de la proteína reactiva C. De forma que vemos cómo los factores proinflamatorios eran menores en aquellas personas que estaban en un grupo en el que se les había aplicado la propia microcorriente. De manera que nos abre un campo muy interesante en el cual nosotros podemos aplicar este tipo digamos, de tratamiento, incluso desde factor preventivo, como habíamos dicho en la diapositiva anterior. También podemos hablar de esas alteraciones del sueño que ocurren en el periodo de envejecimiento. Y aquí, en este estudio, habla sobre cómo se investigó la relación entre la fragmentación del sueño y la presión arterial elevada. Aún así, lo aplicaron en sujetos mayores, adulto mayor, pero sanos, pero que a su vez podían presentar, digamos, fenómenos en el que había una hipertensión arterial. Participaron en este estudio aproximadamente 780 sujetos mayores, en el que evaluaron esa, digamos, alteración durante el día y durante la noche relacionada con el sueño y la tensión arterial. De manera que vemos en el estudio de la polisonografía cómo se proporciona una visión clara entre la actividad simpática inducida por la fragmentación del sueño, cómo puede influir en la presión arterial elevada. De manera que es un hallazgo importante, ya que esto podría influir en futuras intervenciones terapéuticas. Es decir, habla sobre cómo los despertares simpáticos, como hablan ellos de manera repetitiva durante ese sueño, pues van a estar asociados a eso, a una presión arterial elevada. Esta medición pues nos abre también un campo como nosotros, ya no solo con medidas que tienen que ver con el punto de vista farmacológico, sino medidas no farmacológicas, podríamos quizás pues ayudar en este tipo de enfoque. Por suerte, ya hay estudios que se han realizado en casos de la tensión arterial, como es el que les presento ahora. Es decir, en este trabajo se estudiaron aproximadamente 28 pacientes con una edad media de 65 años, en el que se evaluó la variabilidad de la frecuencia cardíaca relacionada también con fenómenos de hipertensión arterial.
A todos ellos, pues, se midió previo y posterior para ver de qué manera se podía conseguir regulación de la propia tensión arterial. A todos se le aplicó durante la misma hora del día, dentro de ese protocolo, y cuando se les medía, pues se les prohibía, por ejemplo, que hicieran ejercicio físico exhaustivo, que no tomaran cafeína, al menos durante 12 horas antes de la intervención. También se le instruyó a que no tomaran ninguna comida antes de la propia evaluación. Y lo que vieron es cómo, en el caso de la aplicación de la microcorriente, pues generaba un descenso en la actividad simpática del sistema nervioso autónomo y con ello incremento de la actividad parasimpática y regulación de lo que tiene que ver con la variabilidad de la frecuencia cardíaca y por tanto mejora en los parámetros que habían medido ellos relacionados con la tensión arterial. De forma que aquí no se midió, pero sería interesante hacer una correlación entre estos factores y luego medir esa calidad del sueño, que ya lo estamos midiendo nosotros actualmente y que puede ser también relacionado con lo que hablamos ahora, es decir, una microfragmentación del sueño relacionados con picos de hipertensión arterial. Una de las grandes preocupaciones que nos surgen en la mayoría o en todos de adultos mayores, y más cuando ya está en fase, digamos, de ciertos factores de deterioro, es la parte cognitiva. Y dentro de la parte cognitiva podemos hablar de alteraciones de la misma, pero también inducidos por algunos fenómenos. Hay algunos de ellos tienen que ver, por ejemplo, con las intervenciones quirúrgicas. Y dentro de estas situaciones se han descrito lo que se denomina un deterioro cognitivo postoperatorio. Es decir, que es una alteración significativa de esa función cognitiva tras la anestesia y la cirugía. Hay varios estudios que nos hablan cómo después de una cirugía aparece ese deterioro cognitivo en el que vamos a ver ahora cómo se ha podido intervenir, en este caso con la aplicación de microcorriente, y vemos en diferentes casos cómo se pueden modificar ciertas variables. Al fin y al cabo, este deterioro cognitivo postoperatorio es una de las principales causas de, digamos, de prolongación de estancia hospitalaria y a su vez un incremento de la propia mortalidad a largo plazo, en este caso del adulto mayor. De manera que dentro de los trabajos que existen, tenemos este, es decir, aplicación de la microcorriente relacionado con la prevención del deterioro cognitivo postoperatorio, en el que habían hecho una intervención relacionada con cirugía laparoscópica radical de cáncer de colon. Vemos que midieron factores también proinflamatorios, como puede ser la interleucina C, ¿vale? O la proteína reactiva C, y también evaluaron cómo se podían regular factores como puede ser el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Aquí lo que vemos es que hay un grupo de intervención, un grupo control, se midieron durante 3 periodos de tiempo y vemos cómo digamos, en todos esos periodos de tiempo los factores son más favorecedores en aquellos grupos en el que se aplicó la microcorriente frente a aquellos en los que, digamos, se realizó un abordaje convencional. De la misma manera, lo podemos ver en este trabajo. Aquí en este estudio fue relacionado con intervenciones de tumor gastrointestinal, pero lo bonito que tiene este trabajo en el del 2021 es que se comparó un grupo de intervención, en el que se aplica la microcorriente, y otro, un dispositivo simulado, es decir, un grupo placebo. Se midieron factores como en el estudio anterior, como puede ser la proteína reactiva C y la interleucina C, y la proteína fijadora de calcio, que es la primera gráfica de la izquierda, en el que digamos, si vemos cantidades mayores de lo habitual, pues implica también un proceso proinflamatorio. Y vemos que en los tres casos, el grupo placebo, que corresponde a la línea discontinua, los valores eran, digamos, bastante más elevados que aquellos que estaban más contenidos referente al grupo en el que se aplicó la microcorriente. En todos ellos, pues se midió antes de la propia intervención, después del día de la cirugía y, como pueden ver en la gráfica, 3 días posteriores.
Relacionado también con ese proceso cognitivo postoperatorio, pues se ha evaluado el índice de incidencia que pueden sufrir estos pacientes independientemente de la propia intervención, pero aquí, en este caso, pues lo evaluaron en aquellas personas que se habían intervenido, en este caso de Graki a nivel lumbar. Vieron cómo en uno se aplicó la intervención, en este caso la aplicación de microcorriente durante 3 días, a otro grupo se le aplicó durante 7 días y también se contempló pues, un grupo en el que se puso un dispositivo simulado. Ese dispositivo simulado del grupo placebo corresponde a la columna roja, en la que vemos que el índice digamos, de incidencia de ese deterioro cognitivo postoperatorio era muchísimo mayor que aquellas personas que se le había aplicado durante 3 días y descendía de una manera bastante relevante en aquel grupo en el que se le aplicó durante 7 días. De manera que no, es una manera de apoyar el uso de este tipo de tecnología también en procesos en el que el paciente, si tenemos la suerte digamos, de hacer un proceso de prehabilitación, pues incluir dentro de ese abordaje terapéutico, pues la aplicación de la microcorriente. Pero vuelvo y repito, siempre, siempre, siempre como un elemento coadyuvante, complementario al resto del tratamiento. Aquí también se hizo una revisión bastante exhaustiva en el año pasado, en el año 2023, en el que se registraron aproximadamente 991 pacientes y vieron cómo evaluaron el factor preventivo en cuanto a la aparición de delirio después de intervenciones quirúrgicas, muy relacionado a los estudios anteriores que habíamos. Lo que se vio es que en la aplicación de esa microcorriente nos ayuda a, por un lado, a disminuir ese proceso de aparición de delirio en el que se redujo la incidencia en pacientes mayores sometidos a cirugías, en este caso era torácica, y digamos que ellos contemplan eso, ¿no? Que podría reducir la incidencia de ese delirio postoperatorio, acortar la aparición de ese propio delirio en pacientes, sobre todo que tengan edad avanzada. Es, digamos, dentro de los criterios de inclusión que habían ellos evaluado. También intervenciones directas del nervio, en este caso del nervio vago, vieron cómo en pacientes mayores pues generaba una relación, digamos, totalmente directa de la inhibición de la producción de citoquinas. En este caso, pues lo que estamos viendo es que volvemos otra vez, ese circuito proinflamatorio, pues, digamos, se veía reducido y controlado y sobre todo en este caso, por la reducción de la actividad de la colinesterasa. De manera que vemos otro tipo de aplicación, en este caso de microcorrientes, de una forma directa, también de manera no invasiva, estimulación del nervio vago, y con ello pues conseguimos una neuromodulación, y con esa neuromodulación pues mejorar los factores proinflamatorios. Si nos vamos a otro componente, digamos, importante cognitivo que nos puede aparecer en los pacientes, puede estar relacionado, por ejemplo, con el Alzheimer. En el Alzheimer también se ha visto en grupos de intervención en el que se le aplicó la microcorriente. En este caso, la microcorriente se le cedía el dispositivo, se lo llevaba el paciente a su domicilio, se aplicaba durante 30 minutos al día, 7 días a la semana, durante 6 semanas. ¿Qué hicieron? Pues midieron con un actígrafo de muñeca la actividad digamos, que desempeñaba el paciente en su propio domicilio. Compararon antes digamos, de ese proceso de intervención y posterior al mismo, y lo que vieron es que incrementaba el nivel de actividad voluntaria o espontánea del propio paciente. Es decir, vemos arriba esa agenda del día, cómo está mucho más microfragmentada respecto a la que vemos debajo, en el que la persona pues hacía la mayor cantidad de tareas y con ello lo que llamamos siempre relacionado con, por ejemplo, la clasificación internacional de la funcionalidad, su nivel de participación, perdón. Es decir, incrementaba su actividad, pero lo que nos interesa sobre todo también es el enfoque de participación. Es
Es decir, todo lo que tiene que ver ya no solo con hacer transferencias, hacer diferentes tipos de actividades, que pueden ser la mayoría de ellas físicas, pero también entrañan actividades cognitivas. Por ello, hablamos de alimentación, aseo, ocio, incluso, ¿por qué no? Pues también alguna actividad deportiva. Pues lo que vemos es que, digamos que le induce, en este caso al paciente, a promover mayor número de actividades y con ello a participar más en su día a día. Si nos vamos a componentes también relacionados con la parte cognitiva y en este caso con la memoria, vemos a este grupo de pacientes en el que se le aplicó la microcorriente, se les hizo un estudio en el que se les ofrecían diferentes rostros con diferentes expresiones, incluso el mismo rostro, y tenían que hacer ellos una correlación, una identificación de los. Por tanto, en este trabajo lo que hicieron es una evaluación de la memoria asociativa y lo que vieron fue una mejora del rendimiento de esa memoria. Incluso lo que pudieron comprobar es que tras la primera propia sesión, después de una primera sesión de tratamiento con la aplicación de microcorrientes, ya existían factores asociados y digamos que permitían un beneficio en esa mejora de la memoria asociativa. De manera que esto nos abre también un campo importante a nosotros poder evaluar en otro tipo de trabajos, digamos, multidisciplinares, en el que vemos una mejora cognitiva, incluso a muy corto plazo. Evidentemente, pues esto siempre hay que tenerlo en cuenta relacionados con unos criterios de inclusión y exclusión, pues muy, digamos, cerrados para evitar grandes sesgos y no establecer conclusiones, digamos, muy amplias y que, digamos, que podamos esto reproducirlo en una población de una manera más amplia, ni mucho menos. Es decir, siempre hay que tener en cuenta que todo lo que estamos hablando son estudios de investigación que están hechos con un protocolo muy cerrado, que es, digamos, a nivel de, por así decirlo, de laboratorio, y que podemos sacar conclusiones que son muy buenas, pero que luego nuestra práctica clínica nos irá dando ciertas respuestas que a veces no encontramos en los propios estudios y viceversa. No lo he hablado hasta ahora, pero ya llega su momento que tiene que ver también con el deterioro físico en nuestro adulto mayor. Es decir, el envejecimiento pues trae consigo una pérdida gradual de la masa muscular y por tanto pues también de la fuerza, funcionalidad o el rendimiento. De manera que existe una relación entre estas tres variables, ¿no? Masa muscular, fuerza y funcionalidad. Y dentro de la funcionalidad pues la gente pues también lo puede relacionar a un rendimiento físico, ¿no? Hay un concepto que a mí no me gusta mucho orientarlo al adulto mayor, pero que se usa bastante. Uno está como hablarlo como población vulnerable, que, bueno, que se podría poner entredicho, y también tiene que ver con población frágil, ¿no? Pero la fragilidad sí es cierto que es digamos, es un concepto que podemos hablar dentro del adulto mayor, pero no es un porcentaje tan amplio como se puede, digamos, eh, exponer normalmente. En el caso de la fragilidad, pues claro, hablamos como un síndrome biológico que se produce por una disminución de esa reserva biológica, es decir, reserva a nivel, del punto de vista fisiológico, y un aumento a la resistencia de factores estresantes como resultado de ese deterioro progresivo, ¿no? De todo este componente fisiológico. Evidentemente, pues va a ir aumentando con la edad y lo que va a provocar esta fragilidad, pues puede ser, por ejemplo, síndromes geriátricos, como se pueden denominar, como pueden ser las caídas, disminución de movilidad, mayor discapacidad, hospitalización, y con ello pues puede generar pues, fallecimiento del paciente. Pero no siempre va a ocurrir así, es decir, nosotros tenemos el factor de una pérdida de peso, por ejemplo, involuntaria de menos de 5 kilos durante el mismo año, que el paciente siempre esté, digamos, referenciando un agotamiento continuo, disminución de fuerza de miembros superiores, una actividad física reducida o incluso una velocidad lenta de la marcha. Si se cumplen dentro de estos factores, pues tres o más, pues ahí sí podemos hablar de fragilidad. Si no, quizás, pues digamos que serán factores relacionados con el envejecimiento, pero que digamos que no están tan ligados a mí. Lo que sí podemos hablar
es dentro de ese deterioro físico, es el concepto de dinapenia, es decir, la pérdida de fuerza y rendimiento físico asociada con la propiedad. Es decir, que hay una pérdida funcional de esa capacidad de generar fuerza por parte de las personas de edad avanzada, ya sea por motivos morfológicos, como podemos ver en la imagen. Esos motivos morfológicos es lo que se denomina normalmente como sarcopenia, o también puede ser por motivos neurales, de manera que todo ello va a generar una alteración funcional de todas esas actividades cotidianas. Ya está más que demostrado que dentro del abordaje terapéutico del paciente, en este caso del adulto mayor, ya no solo ya como factor de tratamiento, sino factor preventivo, es fundamental el trabajo de fuerza. Trabajo de fuerza en el que vamos a intentar, digamos, reducir estos factores. ¿Cómo la aplicación de la microcorriente puede ayudar en ello? Pues fíjense que tenemos este artículo en el que se aplicó la microcorriente para mejorar la función muscular del adulto mayor. De manera que vemos que a una frecuencia muy bajita, con aplicación de microamperios, pues se hizo una evaluación por un lado de la fuerza de agarre con el hand grip, se comparó con digamos, el grupo simulado, con el grupo placebo, y vemos cómo anterior y posterior a la intervención adquirían mayor capacidad de fuerza. A su vez hicieron un estudio de electromiografía, que es lo que vemos a la derecha. El índice del valor que ven ahí de RMS es la señal electromiográfica, es decir, es una medida cuantitativa, perdón, que se utiliza para evaluar la actividad eléctrica producida por la musculatura. De manera que un valor RMS más bajo, después de una intervención, pues comparado en este caso con el grupo placebo, ese valor más bajo lo que sugiere es que lo que va a sugerir una eficiencia muscular mucho mayor. ¿Ese qué va a indicar? Que la musculatura puede generar más fuerza con menos actividad eléctrica aparente. Lo que vemos, por eso vemos que ahí disminuye el valor, digamos, post-intervención, en el caso de la microcorriente, porque necesita menos componente eléctrico para desarrollar más fuerza. A su vez, valoraron la flexión plantar de estos pacientes y ya no solo la flexión plantar, sino el número de veces y la velocidad con la que lo realizaban. Con ello, lo que intenta es ver cómo juega un papel importante en la mejora de las actividades físicas del adulto mayor, sobre todo relacionado con la función muscular, y dentro de esas funciones musculares y participación está muy enfocado por ejemplo, a, digamos, un caballo de batalla bastante grande que tenemos con el adulto mayor, como puede ser la prevención de caída. De manera que, vuelvo y repito, podemos nosotros utilizar este tipo de herramientas de manera complementaria en el ejercicio terapéutico para incrementar y mejorar, en este caso, la capacidad funcional y la respuesta muscular de los pacientes. Muy relacionado con ello, pues aquí entra el dispositivo NES. Es decir, nosotros tenemos ya un artículo publicado, gracias a nuestra compañera Esther Teruel, en colaboración con la Universidad de Murcia, en el que se le aplicó la neuroestimulación no invasiva NESA en pacientes con demencia. Se evaluó el sueño y función cognitiva. Recuerden que es con, digamos, deterioro cognitivo alto, en este caso con demencia. Ese es el protocolo que se llevó a cabo y dentro de la intervención, de la metodología, teníamos tres grupos. Un grupo en el que se le aplicó la tecnología NESA, hacía tratamiento convencional, otro grupo que realizaba ejercicio terapéutico y otro grupo, en este caso, que sería el grupo control. Vemos aquí cómo en el caso de la evaluación de la calidad del sueño, vemos el color azul de la gráfica, que es el grupo control, había una mejoría en la calidad del sueño y sí mejoraban tanto el grupo de microcorrientes como el grupo de ejercicio terapéutico. También relacionado con digamos, el número de despertares, la evolución es similar, pero lo interesante que vemos es que a aquellos en que se le aplica la microcorriente,
esa evolución, ese tratamiento o ese mantenimiento de los efectos, pues era mucho mayor. Lo interesante de este trabajo ya no solo es lo que se hace a corto plazo, sino que, como pueden ver, se hizo una evaluación en el estadio inicial, después se hizo una evaluación después de 2 meses, después de 5 y un seguimiento hasta 7 meses después. Digamos, es el valor añadido que aporta este tipo de trabajo, porque tenemos muchos estudios en los que nos dicen qué ha ocurrido antes y después de la intervención. Pero lo que necesitamos en la mayoría de los casos es que ese efecto que hemos visto después de la intervención, cuánto perdura en el tiempo. Y lo que vemos es que si le sumamos, en este caso, la aplicación de la microcorriente, ese efecto que hemos conseguido previamente con el tratamiento convencional puede prolongarse más. Y también lo vemos aquí en cuanto a la función cognitiva. Vemos un descenso a la propia función cognitiva en el grupo control y cómo hay resultados estadísticamente significativos tanto en el grupo control, perdón, en el grupo de microcorrientes como en el ejercicio terapéutico. La conclusión que nos lleva es que si podemos hacer un trabajo combinado en el que todos sumen factores, lo que vamos a conseguir es ya no solo la mejora, en este caso de factores cognitivos, sino calidad y cantidad del sueño, sino lo que vamos a conseguir es que esos efectos perduren más durante el tiempo y podemos incluso, digamos, jugar con la fragmentación de las propias sesiones de tratamiento. A día de hoy también hemos hecho recientemente un estudio en un centro sociosanitario, en Palma de Gran Canaria, en el que hemos abordado un trabajo con aproximadamente 40 personas. Tenemos un grupo control y un grupo intervención. Ese es el protocolo de tratamiento también de 20 sesiones, 2 sesiones a la semana, y se ha medido calidad del sueño, calidad de vida también y factores relacionados con la ansiedad. Dentro del propio tratamiento, como son personas, en este caso, el enfoque interesante es que tiene que ver con adulto mayor institucionalizado, es decir, todos viven en una residencia, de manera que a su vez pues, realizan diferentes actividades y lo que podemos nosotros es complementar esas actividades pues con una medida no invasiva como puede ser la neuromodulación NESA para que hagan su actividad física o su actividad cognitiva o de ocio mientras están aplicando el tratamiento. A su vez, se midieron factores como pueden ser, en este caso, por las características propias del paciente, pues si están solos en la habitación, si tienen visitas o no, quién le visita, la frecuencia de las propias visitas, las características del propio entorno, del acompañante o no, si es un tratamiento rehabilitador, qué tipo de tratamiento realizan. Y dentro de las diferentes escalas de evaluación también utilizamos una agenda del sueño. Esa agenda del sueño no la cumplimentan ellos, sino que se realizaba en el control de enfermería para que, digamos, puedan hacer ese registro y sumarlo al resto de las escalas. Ya hemos terminado toda la fase de intervención y lo que estamos haciendo ahora es el análisis de los datos, interpretación, para poder eso, redactar el artículo y con suerte, pues, digamos, divulgarlo y comunicarlo a todos ustedes. Aquí, en este código QR, se los dejo un momentito. De todas formas, como digamos, la clase va a estar grabada, lo pueden consultar cuando quieran. Pues tienen la bibliografía, la mayor parte de la bibliografía que yo les he ido comentando a lo largo de la exposición, más alguna adicional que le he añadido. De manera que pueden acceder cuando quieran y se les abrirá un documento en el que tendrán toda esa bibliografía. Y ahora, pues, les doy muchas gracias por la atención y pasamos al periodo de preguntas, comentarios o sugerencias que estimen oportunas. Pueden escribir cualquier pregunta que quieran por el chat. Nos preguntan sobre dónde pondríamos el estado direccionador. En este caso, tanto en el estudio de demencia como en el estudio que hemos hecho aquí en el Centro Sociosanitario del Queen Victoria, el electrodo direccionador lo hemos puesto a nivel central, es decir, en el espacio entre C6 y C7. Nos preguntan sobre si podría poner la diapositiva del protocolo
que utilizamos en tratamiento. Tenemos, a ver si puedo modificar aquí. Este sería el protocolo que hemos utilizado recientemente. No sé si es este o el otro, que de todas formas este está ya publicado y está aquí indicado. Este sería el protocolo que hemos utilizado en pacientes con demencia y luego ha ido modificándose. Digamos, utilizamos luego este en el caso del paciente con, aquí no lo utilizamos con pacientes con demencia, sino con pacientes con deterioro cognitivo leve. Es más, mm, por desgracia, pues sigue habiendo COVID y cuando estuvimos en la fase de intervención, pues hubo un grupo de participantes que cumplían los criterios de inclusión, que hubo un pequeño brote, aproximadamente de 10 12 personas, que se tuvieron que aislar y ese periodo de aislamiento provocó un deterioro cognitivo que tuvimos que, digamos, sacarlos del estudio, no pudieron participar. Creo que hay más preguntas. Ya puse el protocolo. Si el paciente mejora, ¿vas modificando los programas y direccionador o mantienes todo igual hasta que tuviera un empeoramiento? Nosotros, yo lo estoy hablando desde un protocolo de investigación. Es decir, cuando nosotros hacemos este tipo de protocolo, pues se ha llevado a un comité ético. El comité ético digamos, no controla o no regula la metodología, no nos dice cómo tenemos que modificar los parámetros, pero sí, digamos que lo que se lleva allí es lo que se tiene que cumplir. De manera que es la dificultad que entraña o la gran diferencia que hay entre la parte clínica y la parte investigadora. La parte investigadora, nosotros elaboramos un protocolo con un número de sesiones, con una serie de intervenciones que tenemos que cumplir de inicio a final. Si a mitad de tratamiento o durante el propio tratamiento vemos que se podría haber mejorado o hay factores que se pueden mejorar, pues eso se registran y se pone dentro de las limitaciones del estudio, pero no podemos cambiarlo. Esto sí podemos cambiarlo, evidentemente, en la parte clínica. Lo que no hemos visto, por suerte, es empeoramiento, es decir, también hay que registrar tanto al comité ético como en el propio documento que se redacta, es si se han registrado fenómenos adversos. Por suerte, tanto en este tipo de población como en otras que ya hemos conseguido nosotros publicar, no hemos registrado ningún tipo de fenómeno adverso. Empeoramientos no vemos y a veces lo que sí vemos es un estadio de meseta, de mantenimiento, y es lo que nos ayuda tanto la propia investigación como el reporte que digamos, comparten ustedes en la práctica clínica de, digamos, no utilizar ni mucho menos protocolos cerrados. Esto insiste mucho el resto de los docentes, del propio experto o los propios implementadores, que aunque yo aquí haya puesto dos protocolos, digamos, esos protocolos no son definitivos ni mucho menos. Sí es cierto que hemos conseguido factores muy favorecedores, pero lo ideal es irnos adaptando a la clínica. Aquí, por eso, cuando hacemos investigación, se cierran a unos grupos que reúnen unos criterios muy específicos, pero luego, que sería lo ideal, adaptarlo a la individualidad de cada uno de los participantes. ¿Vale? Sí, luego me hablan, se añadiría también el tratamiento con NESA con programas 2 y 7 para aumentar la función del vago. Lo que decíamos, en la práctica clínica lo hacemos, es algo que solemos hacer de una manera bastante habitual. Y lo que hacemos es, digamos, medir en cuanto al número de sesiones. Aquí estamos haciendo, por ejemplo, 2 sesiones diarias. Ya estamos haciendo protocolos de perdón, 2 sesiones a la semana. Ya hay protocolos que estamos haciendo de 3 sesiones a la semana. Pero, evidentemente, si se puede permitir, estamos haciendo ya en la práctica clínica, hay compañeros que están haciendo sesiones diarias. Como vimos en algún que otro artículo, por ejemplo, el de Alzheimer, hacían sesiones de todos los días. ¿Pero por qué? Porque el dispositivo lo tenían en su domicilio y lo aplicaban de manera continua. Pero esto siempre, siempre, como insisten el resto de los docentes, enfocado al razonamiento clínico. Si vemos que hay
Lo que no podemos ni mucho menos esperar es, digamos, son resultados instantáneos, ni mucho menos. Sí es cierto que hemos visto que en pacientes que están como, digamos, que no tienen un buen equilibrio, pues podemos conseguir efectos de una manera más instantánea, pero porque digamos que con poquito que tú puedas regular, ya hay algún cambio, ¿no? Pero en el caso del adulto mayor, que es donde estamos aquí enfocándolo, como hay tantos factores que pueden influir, factores que incluso algunos no he podido nombrar, pues hay que ser muy conservadores en cuanto a la hora de establecer conclusiones que sea solo por la aplicación de la microcorriente. Observo que mantiene mucho más tiempo el programa uno en el protocolo y me gustaría saber en qué me baso para mantenerlo en casos así. Como bien saben, el programa número uno siempre lo aplicamos, por un lado, dentro de la primera premisa, siempre va a estar orientado en personas que no tienen experiencias previas con este tipo de intervención. Y lo que hemos visto es que con la propia ya aplicación de ese programa, podemos nosotros luego incrementar la combinación del resto. En algunos casos comenzamos con 15 minutos, otros con 30, pero lo que les decía, si vemos a alguien que está con una regulación no muy, digamos, adecuada, por eso incrementamos ese tiempo del programa 1. Lo incrementamos y luego vamos añadiendo o combinando con el resto de factores. Natalia nos habla que sí, le gustaría saber si una persona de 90 años que quiere sobre todo trabajar la estabilidad sería la aplicación del programa 4 y 5 a nivel central. En el caso de aplicar a nivel de estabilidad, siempre nos vamos, en este caso, a nivel sagital y luego, si tú quieres pues, mejorar la optimización de recursos, en este caso con el programa 5, pues lo vemos, yo estaría totalmente de acuerdo. Evidentemente lo que hablamos, si trabajamos estabilidad, antes hablamos cómo podemos mejorar factores de fuerza muscular. Si mejoro fuerza muscular, probablemente pues mejoro a nivel de musculatura, en este caso que actúa a nivel ya no solo fásico, sino tónico, pero con ello pues incrementarlo y digamos complementarlo con aprendizaje motor. Y ese aprendizaje motor llevado a la experiencia pues evidentemente va a estar dentro de las tareas o las actividades que le puedas proponer. En creo que ya lo respondí. La frecuencia del tratamiento semanal, tanto en uno como en otro, fueron de 2 sesiones a la semana. Luego preguntan si existen estudios de la aplicación de NESA en el deterioro del proceso de masticación y deglución de adultos mayores. No, a día de hoy no lo hemos evaluado, pero resulta muy interesante, ¿no? Poder medir eso. Nosotros tenemos ya un protocolo ya enfocado a, digamos, a un grupo de pacientes mayores, digamos, bastante mayor, porque valga la redundancia, porque hemos conseguido, digamos, hablar con una institución en la que abarca con mayor número de personas y quizás a lo mejor enfocarlo también a esa parte, a lo que tiene que ver con procesos de masticación y deglución, sería muy interesante. Aquí es donde entra un valor importante, pues lo que hablamos, el equipo multidisciplinar. De manera que yo he tenido la suerte de formarme con logopedas, por ejemplo, en el que hace un estudio de la propia deglución, ¿no? O esa evaluación de volumen viscosidad en el que quizás ese test se podría evaluar, pero tendríamos que contar con algún profesional de esta competencia. Pero te agradezco, Diana, la pregunta, porque sería bastante interesante incluirlo dentro de la evaluación, porque evidentemente es un factor fundamental a tener en cuenta para mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Sí, gracias por la pregunta. Pues nada, podemos concluir el webinar de hoy. Como bien saben, pues esto quedará grabado, lo podrán consultar siempre que estimen oportuno. Y nada, les invito a seguir pues indagando en el experto universitario. Como bien saben, cualquier duda y cualquier comentario que,
que quieran incluir, pues tienen el foro dentro del experto y cualquiera de los docentes, pues estaremos encantados de resolverlo. Tanto en el, digamos, dentro de las diferentes temáticas que les ofrecemos, como también relacionadas con el póster que tienen que elaborar al final del propio experto universitario. De manera que con todo ello, pues muchísimas gracias y también les invito al NESA Event que vamos a tener a final de mayo para el que quiera bien ir de manera presencial o de manera virtual. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención.